Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Octaedro Educación. Hoy tenemos el placer de contar con Silvio Gallo, autor del prólogo del libro Pensar por cuenta propia, la pedagogía libertaria hoy. Si aún no habéis escuchado la entrevista que hicimos a sus autores, Jordi García Farrero y Gerardo Garay Montaner, podéis encontrar el enlace en la descripción del episodio. Silvio es reconocido por su trabajo en filosofía de la educación y en pedagogía anarquista y libertaria. Nos acompañará también Gloria Jové, profesora de la Universidad de Lleida, quien actualmente está trabajando en proyectos transversales y colaborativos con Silvio. Hablaremos sobre qué está pasando hoy con la libertad, cómo podemos pensar este concepto, cómo podemos generar espacios para resistir a las dinámicas del poder, cómo podemos fomentar el pensamiento crítico y autónomo. Quédate con nosotros para explorar estas y otras cuestiones. Bienvenidos Silvio y Gloria, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien. Es un placer teneros aquí en Octaedro Educación. Y para comenzar, quería preguntarte, Silvio, si puedes introducir la noción de pedagogía libertaria, sobre todo para aquellas personas que no estén familiarizadas con el término. Sí, claro. Lo que llamamos pedagogía libertaria viene de una larga tradición de la educación anarquista, de la educación pensada y practicada por los anarquistas desde fines del siglo XIX. Y entonces que se ha desarrollado toda una serie de prácticas escolares y no escolares, teniendo como objetivo la producción de una educación para una otra sociedad, una sociedad más justa, una sociedad basada en la solidaridad entre los trabajadores, una educación, una sociedad basada en la libertad. Y por eso la idea de que nosotros no sabemos vivir en libertad, pero queremos una sociedad donde vivamos en libertad. Entonces hace falta producir una educación que nos prepare, que nos enseñe a vivir colectivamente en libertad. Así que es toda una tradición que empieza en aquel momento con algunas prácticas en Francia y con una importancia muy grande de la escuela moderna de Francisco Ferrer en Barcelona, en los primeros años del siglo XX. Y desde entonces tuvimos algunas olas, algunos momentos donde estas prácticas han sido más desarrolladas, otros momentos en que han quedado muy complicadas por gobiernos dictatoriales y todo eso. Pero es esta tradición en general que llamamos una pedagogía libertaria. Escribiste el prólogo para el libro La pedagogía libertaria en 2023. ¿Cómo crees que ha evolucionado la necesidad de llevar a cabo este tipo de pedagogía, de favorecer el pensamiento crítico y la emancipación desde entonces hasta el presente y lo que estamos viviendo ahora? Desde mi punto de vista, la idea de una pedagogía libertaria se amplió muchísimo, porque cuando nos quedábamos con los movimientos de los trabajadores en el siglo XIX, en el comienzo del siglo XX, había una práctica muy fuerte porque se pensaba que íbamos a hacer la revolución, que íbamos a superar el capitalismo, que íbamos a construir una sociedad anárquica, una sociedad anarquista, y entonces las prácticas educativas estaban direccionadas a eso. Pero como las cosas han cambiado muchísimo en términos históricos, en términos sociales, a lo largo del siglo XX, yo pienso que el concepto de educación libertaria se fue ampliando, se fue poniendo de una manera más general, y es esto lo que se trabaja un poco en el libro con los compañeros Jordi y Gerardo, que lo han escrito, y que piensan hoy la pedagogía libertaria. Son dos profesores de la universidad, pero que están pensando la educación y pensando las prácticas educativas hoy y de qué manera las ideas de los pedagogos libertarios, las ideas anarquistas en educación pueden producir efectos para nosotros hoy.
Y desde mi punto de vista, esto es muy interesante, sobre todo en nuestros días, cuando tenemos por el mundo todo un crecimiento muy fuerte de la extrema derecha, ¿no? Una búsqueda de la extrema derecha de incluso tomar para sí la idea de libertario. Los estadounidenses se llaman libertarians, ¿no? Los libertarios, pero los libertarios estadounidenses son aquellos que defienden un ultraliberalismo, no una crítica al capital, una crítica al capitalismo. Así que, desde mi punto de vista, hoy pensar la pedagogía libertaria es aún más importante que fue en el pasado. En esta línea justo era una de las cosas que te quería preguntar, porque bueno, podemos pensar cómo el capitalismo tiene esa capacidad de absorberlo todo, y es algo que ha pasado precisamente con el concepto de libertad, que se ha pervertido y se entiende como dentro de este marco neoliberal de mi deseo individual, anteponerlo a cualquier tipo de colectividad. En ese sentido también me parece interesante hablar de cómo comprendes tú la libertad como esta acción y que se construye y además en conjunto con otros. Quería preguntarte sobre esta comprensión de la libertad. Bueno, la libertad es sobre todo un concepto filosófico. Es, claro, una práctica para cada uno de nosotros, pero es una práctica que ha sido muy pensada por la filosofía. Y bueno, la filosofía liberal, los liberales de los siglos XVII, XVIII, han pensado muchísimo la libertad y han pensado la libertad como una característica particular, singular de cada individuo. Los individuos son libres. Entonces, que en el liberalismo tradicional, el liberalismo clásico, tenemos una concepción individualista de libertad, ¿no? Con la idea que, bueno, cada uno de nosotros es mucho más libre cuando está más solo. Yo, si no tengo relación con otras personas, soy totalmente libre. Pero si estoy con otras personas, la cuestión es saber cómo la libertad del otro no pone límites a mi libertad. Y esta es la trama principal de la idea de libertad de los pensadores liberales. Lo que nosotros vamos a tener con el pensamiento anarquista en el siglo XIX es una idea totalmente nueva de libertad, porque filósofos y militantes anarquistas como Proudhon, el francés Proudhon, el ruso Bakunin, por ejemplo, van a desarrollar un concepto social de libertad, porque van a decir, no hace sentido que yo sea libre si el otro no es libre. Si el precio de mi libertad es la esclavitud del otro, ¿qué libertad es esta? Entonces van a desarrollar un concepto social colectivo de libertad. No parten del principio, como defendía Rousseau, por ejemplo, en el siglo XVIII, que el hombre nace libre, pero la sociedad lo encadena. Para ellos no, eso no hace sentido. Nosotros no nacemos libres, pero nosotros nos ponemos libres en relación con los otros. Es siempre una práctica colectiva, es siempre una práctica social. Y cuanto más libres son los otros, mayor es también mi libertad. Entonces, lo que tenemos es una contradicción de conceptos. La libertad pensada desde el punto de vista liberal, que es una libertad individualista, que va a caer en el neoliberalismo contemporáneo y va a caer en el ultraliberalismo contemporáneo, como esta práctica que es de cada uno, como esta práctica que no implica en una relación con los otros. Y de otro lado, tenemos esta idea de libertad de los anarquistas, que es una práctica social, una práctica colectiva, una práctica que no está dada, pero que se aprende. Y por eso la educación es tan importante, porque hay que aprender a ser libre. Y hay que aprender a ser libre aprendiendo con los otros, junto con los otros, construyendo
colectivamente esta libertad que no es la mía, pero es la de una comunidad, de una escuela, de una sociedad en general. Que conlleva también, estoy pensando, esa responsabilidad y una ética hacia esos otros. Es sobre todo una ética, ¿no? Es una política de la libertad, pero sobre todo una ética de la libertad, ¿no? ¿Qué hacemos con los otros y qué cada uno de los otros hace con nosotros también? También quería preguntarte sobre otra de las ideas que está presente en tu trabajo. Hablas de cómo estamos producidos por el poder, cómo eso también nos va conformando, pero sin embargo sigue existiendo una capacidad de acción y capacidad de resistencia. ¿Cómo podemos movernos hacia esta creación de espacios de aprendizaje que apunten hacia aquí, hacia crear transformaciones, resistencias a estas dinámicas de poder, autonomía? Bueno, en esta cuestión nos ayuda muchísimo el pensamiento de Michel Foucault, porque es el filósofo que va a decir que si hay poder, hay siempre resistencia. No hay poder sin resistencia, no hay poder sin un contrapoder que se produce en relación a este poder. Entonces, todo en la sociedad son relaciones de poder. No hay una persona que tiene poder y ejerce el poder sobre los otros. Todos nosotros tenemos nuestros poderes y la vida social es la composición entre estos poderes, ¿no? Entonces, esto me parece una cosa muy importante para pensarmos los procesos educativos, por ejemplo, porque en educación nosotros también todo el tiempo jugamos con relaciones de poder. Hay relaciones del poder del profesor, del maestro para los estudiantes, pero hay también relaciones de poder de los estudiantes para el maestro, para el profesor. Entonces, que pensar la relación de poder en este contexto escolar a mí me parece muy interesante y muy importante. Y bueno, si así pensamos, podemos producir cambios importantes en este concepto. Si pensamos, por ejemplo, puedo hablar de un educador, de un pensador de la educación de Brasil, que es Paulo Freire, muy reconocido, por supuesto, y Freire ha trabajado muchísimo esta idea, esta práctica de la emancipación, que es muy importante. Y bueno, si cruzamos a Freire con Foucault, en Foucault encontramos la idea de prácticas de libertad que es muy importante, ¿no? No se trata sobre todo de producir una liberación en la escuela, pero de producir cada día, en cada contexto, prácticas de libertad. Así que el profesor, el maestro puede estar muy comprometido con sus estudiantes para colectivamente producir prácticas de libertad. Y son esas prácticas de libertad que van a tener un efecto importante para pensar la emancipación social. Estamos llegando al final del episodio. También, para terminar, quería quedarme con la idea de cómo el término de pedagogía libertaria, esta noción, es muy transversal. Si puedes profundizar en esta idea. Sí. Bueno, la transversalidad es un otro concepto que hemos trabajado, que para mí es un concepto que yo diría central. Es un concepto que atraviesa a todo, ¿no? Porque cuando pensamos educación, no podemos pensar la educación de una manera aislada. Así que todo lo que pasa en la escuela, todo lo que pasa en los espacios educativos está conectado de alguna manera. Entonces, todo se produce de una manera en que los múltiples poderes, las múltiples situaciones, las múltiples realidades se conectan y van a producir efectos cada vez más fuertes. Entonces, para mí, la transversalidad es una manera de nos hacer pensar fuera
del régimen de la disciplinariedad, que es el régimen que predomina en las escuelas. En esto también tenemos mucho que aprender con Foucault, que ha estudiado de una manera muy intensa las sociedades disciplinares y bueno, ha mostrado la escuela como una de las instituciones disciplinares más centrales. Nosotros somos atravesados por la disciplina y la escuela es atravesada por la disciplina. Pudiéramos pensar quizás que el análisis de Foucault que ha hecho en mediados de los años 70 está ultrapasada, está superada, pero yo pienso que no. Las sociedades neoliberales son todavía muy disciplinares. Entonces que la disciplina permanece y nosotros en las escuelas somos instrumentos de permanencia de la disciplina. Para mí, la transversalidad es una especie de antídoto a eso todo, porque la disciplina es aquello que nos compartimentaliza, nos compartimenta, tanto en el pensamiento como en nuestras acciones, y va poniendo las cosas en pequeños cajones y en distintas partes para organizarlas de alguna manera. Y la transversalidad es aquello que pone un poco de caos en todo eso, que mezcla todo eso, que dice, bueno, eso no puede estar aislado del otro, porque todo está atravesado por todo. Entonces, que la transversalidad es una otra manera de mirar a la escuela, es una otra manera de mirar la educación y que nos permite dar algunos pasos adelante con relación a la disciplinariedad de la educación. En este sentido, creo que hay un punto de encuentro con la necesidad de formación del profesorado y la importancia de que la formación de profesorado rompa esta disciplinariedad que tiene tanto en profesorado de primaria, infantil y secundaria, como también en las propias escuelas. Entonces, para mí me parece un término muy importante el de la transversalidad, porque nos ayuda a los profesores a tomar partido en cómo contribuimos a crear compartimentos o a crear otro tipo de mentes que puedan dar solución a los problemas que tenemos y a prácticas de libertad, como decía Silvio. ¿Puedo agregar un comentario? La formación misma es muy transversal. No podemos pensar la formación de manera compartimentada. La formación es ella misma transversal. Si solamente pensamos en la formación en una disciplina y el profesor que está formando el futuro profesor, ahí ya tenemos transversalidad, porque la lógica disciplinar, la lógica de la disciplina que el profesor va a enseñar en el futuro ya está atravesada por una lógica pedagógica, por una necesidad de estar en la disciplina para enseñarla. Así que la disciplina, la formación misma del profesorado ya es por sí sola transversal. En este caso, nos tenemos que creer los que formamos profesores que es así y buscar estos vínculos y estas relaciones, ¿no? Y construir este rizoma de la vida. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer.